El Sun Hoodie, como tal, nació de la necesidad de fusionar la cobertura total de una sudadera tradicional con tejidos técnicos, tejidos de alta tecnología, que por un lado bloquean los rayos del sol, pero además no retienen el calor. En los años 30 vimos las primeras capuchas con una función laboral, que fueron de la marca Champion, fijaros. Inventó la primera sudadera con capucha para proteger a los trabajadores del frío. En los años 90 llega la famosa certificación UPF, la que mide los rayos cómo afectan sobre nuestra piel. Y en los años 2000 fue ya cuando se aplicó toda esta tecnología a la ropa deportiva. De ahí tanto el enfoque hacia la pesca como el senderismo ha hecho de estas prendas algo fundamental para muchos. Voy a condensar en un vídeo los resultados, comparativa, conclusiones de 4 camisetas con capucha o Sun Hoodies, como los queráis llamar, que van desde el más económico, que es este que llevo puesto de Decathlon, a la más cara que yo he probado hasta ahora de Black Diamond. Empezamos ruta y es pronto, pero ya estamos en 23 grados, 24, humedad 85%. No solo va a ser si da el sol o no en estas camisetas, sino cómo van a controlar la temperatura corporal, el sudor, la evaporación, la transpirabilidad, muchos factores. Primero de ellos, y aprovecho que ya lo llevo puesto, es el modelo más económico de esta comparativa, el Decathlon, creo que el nombre es Caperlan o algo así. Bueno, es una camiseta con capucha o Sun Hoodie al estilo totalmente de pesca. Está pensado para la protección debajo del sol. Como veis en las características, pues, poliéster como todos ellos, protección UPF importante 50, y parece ser que no tiene ningún tratamiento antiolor, microbiano ni nada, y eso le va a restar puntos. Segunda camiseta o Sun Hoodie, como lo queráis llamar, de esta comparativa, y se trata de la Columbia. El nombre es Zero Rules. El precio estamos, la verdad, subiendo de 20 a 50 euros, pero como sabéis, Columbia siempre vais a encontrar muy buenas ofertas, sobre todo ahora en verano, y esta camiseta la vais a encontrar entre 30 a 35 euros. Tenemos UPF también a 50, muy buena la protección solar. Tenemos también una protección antimicrobiana, no queda claro qué tipo es. Omnifreeze también, tantos nombres que ponen, el cual nos va a evaporar muy rápido el sudor y nos va a crear un efecto fresco. Y tercera camiseta que estamos probando. Tenéis un vídeo donde hago una review más detallada, lo tenéis por aquí arriba, y se trata de la Patagonia Capcool Ultra. Sobre el precio nos vamos ya a 75 euros de origen. Yo la compré en 45, pero la vais a encontrar sobre unos 60 euros. Es la más ligera que yo he encontrado en todo el mercado y es una camiseta que valora la transpirabilidad, es decir, que el aire circule, que no te hace un bloqueo, con lo cual resulta muy transpirable. Si valoras eso, puede ser tu camiseta. Y vamos con la cuarta opción, quizá la más cara, es la que solemos encontrar a precio más elevado, y se trata de la Black Diamond, la Alpenglow. Esta es la versión normal, hay una con cremallera, diferente a las otras. Estamos hablando de una camiseta que tiene un tejido más grueso, un tejido más fuerte, va a beneficiar su resistencia, eso sí, va a ser más fuerte, es más elástica, pero a cambio va a transpirar, en mi opinión, un poco menos, no se va a sentir tan cómoda en verano, y esto tiene su sentido. Es una camiseta más pensada para actividades como puede ser la escalada. Tiene sus cosas. El corte es un pelín estrecho, yo me he tenido que ir a una XL. En las otras es cierto que es talla americana y voy más con la L, pero fijaros, las mangas las considero estrechas,
De cuerpo está bien. Una cosa que no me ha gustado nada es que para diferenciar este tejido de este hay todo un cosido uniendo los dos materiales que no se hace cómodo. En vez de optar por el dedo pulgar, han optado por hacer la manga un poquito más larga. Ay, Decathlon, Decathlon. De verdad que hace productos buenos, pero luego hay cosas que no entiendo. El hecho de que tenga las mangas tan estrechas, que bueno, que a lo mejor si tienes un brazo muy fino, pues no te importa, pero optando por una talla XL que sea así estrecha, pero lo que sí me parece incómodo, y esperar, veis que tiene un tejido estampado y uno que no. Y aquí hay toda una costura que va alrededor del brazo. Aquí, además de ser estrecho, notas esa costura justo en el codo, en un lado y en otro. Vamos con el corte de la Columbia. Creo que es una camiseta muchísimo más cómoda. Fijaros en las mangas, aquí no me aprieta nada y precisamente necesitamos esto, necesitamos espacio, primero para que los rayos solares no nos den en la piel directamente o nos den lo mínimo, y segundo, que el aire circule, se mueva, y de esa forma conseguimos evaporar más. Así es en todo el cuerpo, es más ligera que la de Decathlon, más transpirable, el aire notas cómo fluye un poco más, y la capucha también muy bien. Tenemos, eso sí, para los pulgares, para el que le guste, para que quede la mano bien tapada, y luego os enseño la curiosidad del tejido este, en menos de 150 gramos. La Decathlon está en 175, 179, la Black Diamond está por encima de los 200, sí, la Patagonia es muy ligera, pero esta a cambio tiene protección UPF 50, tiene este sistema de tejido que si sudas lo evapora rápidamente dándote frescor, notas esa brisa, cosa que la Black Diamond es más difícil y la de Decathlon ya os digo yo que... Vamos con la forma de esta camiseta que ya os la presenté en aquel vídeo de los Pirineos, que es la Patagonia, la Ultra. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como ya os dije. La capucha está bien, es la única que trae un botoncito si lo queremos ajustar un poco más por el viento o lo que sea. El corte es para una talla L americana justo, pero sí nos sobra un poco las mangas, no aprieta como la de Decathlon. Y en general veis que es un corte normal, ni muy ancho ni muy estrecho. Lo que define a esta camiseta es el peso, ultra ligero, y la transpirabilidad. Es una camiseta cara, aunque la puedas encontrar en alguna oferta en 45 euros, pero no es barata, sobre todo si tenemos en cuenta, como ya dije en el otro vídeo, su durabilidad. Pero no tenemos, importante, la protección UPF, tenemos la mínima que dan estos tejidos de 15 aproximadamente, ya que no está certificado, y eso sí tenéis que tenerlo en cuenta. Finalmente vamos a ver un poco en detalle la Black Diamond Alpine Glow. Existen varias opciones para esta camiseta, con y sin capucha, y luego tenemos una versión Pro que tiene una pequeña cremallera aquí, por si necesitamos más ventilación, que ya os digo que la necesitaremos. Esta es muy distinta a las otras, esta está pensada más, en mi opinión, para algo más resistente hacia la escalada. Una cosa, no está pensado para un tema aeróbico donde vamos a generar mucho sudor y calor. Como veis, el corte sí es un poco ajustado porque buscan eso, sin llegar a ser las mangas incómodas. Fijaros que también es muy elástico, con diferencia la que más. La capucha también muy elástica, va a ser muy cómoda, muy ajustada y nos permite poner obviamente un casco. No me disgusta esta camiseta, pero no es obviamente mi favorita en verano. Yo creo que una compra intermedia muy buena, y esto es una opinión, es esta de Columbia, ya que vuelvo a insistir, a un precio muy razonable y unas prestaciones muy buenas por un peso bastante ligero. Para despedirme, recalcar que os dejo todos los links de las 4 camisetas en la descripción. Dejadme en los comentarios
qué es lo que más valoráis en una camiseta para el verano, y si utilizáis algo de manga corta y sin capucha, utilizar un poco de protector o algo, o al menos andar por la sombra.